Supercrack Estrella presenta. Cuando se empezó la construcción de la ciudad secreta bajo tierra de Nueva York. Si sois seguidores de la serie de animación Futurama, recordaréis que en la serie, ambientada en la ciudad de Nueva York en el año 3000, existe una raza de mutantes que vive bajo el subsuelo de la ciudad. Pues bien, seguramente os sorprenderá saber que toda esta historia tiene algo de realidad, ya que realmente existen personas que viven en estaciones abandonadas de la extensa red de metro de la ciudad, aunque, por supuesto, no se trata de mutantes, sino de homeless o vagabundos sin hogar. La fantasía y la realidad se entremezclan, y aunque su existencia está confirmada, existe mucha parte de leyenda alrededor de su organización y de cómo subsisten en el subsuelo de una de las mayores capitales del mundo. A estos habitantes se les conoce como los hombres topo, y hay quien asegura que muchos de ellos, nacidos en los túneles subterráneos, nunca han visto la luz del sol. En este laberinto subterráneo, algunos vagabundos han encontrado el refugio ideal, tanto de las inclemencias del tiempo como de la violencia de algunos habitantes de la ciudad. Son los hombres topo o mole people, que han establecido su vivienda de forma permanente en las entrañas de la ciudad de Nueva York. La mayor autoridad en esta materia es la reportera Jennifer Todd, que en 1993 publicó un libro sobre la materia titulado The Mole People: Life in the Tunnels Beneath New York City. En él se afirma que estos marginados sociales han llegado a desarrollar su propia cultura en el subsuelo de la ciudad, con formas avanzadas de organización tribal. La población de homeless que vive en dicho hábitat se estima en unas 5.000 personas y son, con diferencia, los habitantes más peligrosos e inestables, dado su carácter asocial y su condición de marginados. Han elegido vivir en la intrincada red de túneles de la ciudad, y obtienen de ella todo lo que necesitan. Según la autora, se concentran especialmente en el laberinto de túneles que emana de Riverside Park, Grand Central Terminal, Penn Station y Port Authority. No les resulta difícil conseguir electricidad, tomándola directamente de las líneas eléctricas del metro. En cuanto al mobiliario que emplean, camas, alfombras, pinturas e incluso mascotas, la basura de la ciudad les proporciona todo lo necesario. Lo que más se echa en falta es el agua corriente, razón por la que la suciedad es una de sus características, lo cual, en la negrura de los túneles, los hace prácticamente invisibles. De hecho, más de una vez alguno de estos habitantes ha sido arrollado por un tren, en una de sus incursiones a la superficie, cruzando por alguno de los túneles en uso, o ha muerto electrocutado por el raíl eléctrico de las vías de metro. En otras ocasiones, la policía irrumpe en sus campamentos e intenta convencer a algunos de ellos para que salgan a la superficie y acepten ayudas sociales, pero la mayoría se resisten a ello. Al fin y al cabo, en los recovecos de los túneles abandonados, pueden establecer lo más parecido a un hogar y estar a salvo del crimen del exterior. En el imaginario colectivo de la ciudad, circulan todo tipo de historias sobre estos habitantes. Hay quien dice que tienen una estructura social completa, con familias cuyos hijos, albinos y de ojos rojos, nunca han visto la luz del sol. Su dieta estaría compuesta fundamentalmente de ratas, así como de otros animales que pululan por las alcantarillas de la ciudad, como los cocodrilos que muchos neoyorquinos tiran por el retrete, entroncando de este modo con otra famosa leyenda urbana. El metro secreto de Nueva York. En la década del 1870, Nueva York necesitaba una mejora radical de su sistema de transporte. Alfred Ely Beach, un inventor local, creía tener la solución: un ferrocarril subterráneo propulsado por aire a presión. Ante la imposibilidad para obtener los permisos oficiales, decidió intentarlo por su cuenta. En secreto, comenzó la perforación de un túnel bajo una de las calles más animadas de la ciudad, convencido de que cuando la gente viera su obra, todos le apoyarían. Imaginar por un momento esto fue en el año 1870, puedes imaginar lo que puede haber hoy en día en el año 2019. Para Alfred Ely Beach, la mejor manera para mover gente de un lugar a otro bajo tierra era ponerlos en cápsulas y dispararlos a través de tubos propulsados por el aire a presión generado por bombas enormes. Era el año 1870 y en Nueva York muchos veían claramente que la única solución a los problemas de movilidad de la ciudad era un metro. Las diferentes propuestas se empezaban a presentar en público. Sin embargo, Beach insistía que la suya era la mejor. Un tubo, un vagón y un ventilador, Beach repetía. Poco más se necesita. Se puede prescindir de la pesada locomotora, y el ligero fluido aéreo que respiramos sustituye al motor. Desafortunadamente, las autoridades públicas de Nueva York no fueron capaces de entender, o prefirieron no hacerlo, la lógica de Beach.
El gobierno municipal estaba dominado por aquel entonces por el boss William M. Tweed, que tenía otras ideas en mente, más alineadas con su propio bolsillo. Así que Beach decidió, de todas maneras, construir una parte de su metro a escondidas, y confiar en que la opinión pública le ayudaría a conseguir los permisos. Casi lo consiguió, tan impresionante fue su esfuerzo, que podría reclamar el honor de haber construido la primera línea de metro de Estados Unidos. Alfred Beach no era un tonto, ni tampoco un excéntrico. Su padre, Moses Yale Beach, fue un inventor que en 1838 compró el New York Sun, el periódico que en 3 años antes había encontrado vida en la luna, y es que esta élite ya disponía de los secretos que salieron a la luz, y que luego fueron tapados como ridículos. John Frederick William Herschel, fue un reputado matemático y astrónomo inglés que, entre otras cosas, acuñó el término fotografía y descubrió el uso del tiosulfato de sodio como fijador de las sales de plata. El cráter J. Herschel, en la Luna, toma de él su nombre. Y es con la Luna con la que Herschel mantendría una extraña relación. De él salió la noticia que salió en el periódico del padre de Alfred L. Beach. Y es que Herschel fue el primer astrónomo en localizar, con su innovador telescopio, seres vivos en la Luna. Y no estamos hablando de vida simple, sino de unas criaturas verdaderamente singulares. Una tribu de hombres murciélago. Al menos es lo que publicó el riguroso periódico New York Sun a finales de agosto de 1835, bajo el título Descubrimientos Celestiales. Noticia acompañada incluso por una litografía que la ilustraba. Aunque bien estos hombres murciélagos bien podrían haber sido seres reptilianos con alas. Firmada por un supuesto colega de Herschel, la noticia también ofrecía descabelladas descripciones sobre bosques, lagos, playas, manadas de bisontes, unicornios azules, criaturas anfibias de forma esférica, pelícanos, cangrejos, cebras, una biodiversidad que ya quisieran muchos países de la Tierra. Por si todo esto fuera poco, al parecer los hombres murciélago, versiones más agrestes de Batman, vivían alrededor de un templo de tejado dorado, construido de zafiro, sujeto por columnas de 21 metros de altura. Tras las expectativas levantadas por el New York Sun en un público completamente sobrecogido, llegó una luctuosa noticia de última hora. El sofisticado telescopio que había permitido descubrir todas estas maravillas selénitas, había sido enfocado por error hacia el Sol, dejando las lentes inservibles. Con el tiempo, como es lógico, se acabó descubriendo que el New York Sun había vendido simple y puro sensacionalismo. Todo era falso, y lo más chocante es que Herschel ni siquiera se había enterado del bulo. Un hoax que muchos lectores supieron disfrutar a sabiendas de que era solo una historia para vender periódicos. Se cree que lo más probable es que el verdadero creador del hoax fue Richard Adams Locke, un reportero del New York Sun que había estudiado en la Universidad de Cambridge, aunque él nunca lo admitió públicamente. También se creía que había otros implicados. El astrónomo francés Jean-Nicolas Nicolet, que estaba de visita en Estados Unidos, y el reportero Lewis Gaylord Clark. Si esta parte seguro que fue manipulada por la élite para mostrarlo como algo ridículo. Como toda buena leyenda urbana, la patraña lunar tenía un pie en la realidad. Herschel había viajado en 1834 a Cape Town, Sudáfrica, para instalar un observatorio que contaría con un potente telescopio. Una eminencia no solo en astronomía, sino también matemático e inventor de la cianotipia, nadie podía dudar de los hallazgos del científico. Por otro lado, eran años en los que se debatía con seriedad sobre la posibilidad de que hubiera vida en la Luna y el propio Herschel había expuesto los pros y los contras de que la hubiera. El periódico aprovechó uno de los temas de moda y le añadió el nombre respetable de un especialista para darle solidez a la fantasía. Resultaba que en la Luna había vida, humanoides con alas de murciélago, cabras, bisontes, castores sin cola y bípedos, unicornios. El conjunto lisérgico de criaturas se había revelado gracias a un inmenso telescopio que funcionaba con una tecnología completamente nueva. Pero continuemos con su hijo y el proyecto de metro secreto. El señor Alfred L. Beach. Alfred, nacido en 1826, trabajó en ese periódico de joven y más tarde, en 1846, se asoció con un amigo para comprar el Scientific American. Era un hombre de apariencia refinada, diligente y del que se dice que nunca se tomó unas vacaciones en toda su vida. Más tarde, también junto a su socio, montaron una agencia para representar a los inventores delante de la oficina de patentes americana. Edison o Graham Bell fueron algunos de sus clientes más famosos. El propio Beach se convirtió en inventor, patentando 2 máquinas de escribir para ayudar a los ciegos a leer, y más tarde un sistema de trenes tirados por cable, una especie de funicular.
Ninguna de estas invenciones llegaría muy lejos, y Beach pasaría a centrar su entusiasmo en lo que él mismo llamó investigación neumática. La idea de usar aire a presión para propulsar gente o mercancías no era una ocurrencia suya. En 1800 un ingeniero danés había sido el primero en proponerla. Años más tarde, en 1805, un fabricante británico llamado George Medhurst propuso colocar tableros en la cola de un tren para bloquear el flujo de aire, convirtiéndolo en una especie de pistón que podría ser impulsado por el viento generado por una gran bomba. Aún quedaban 2 décadas para la aparición de las locomotoras de vapor. Medhurst era un adelantado a su tiempo. Todavía no se había desarrollado una bomba lo suficientemente potente para su tren. Y además, como afirmó un periodista de su tiempo, la gente tenía una antipatía natural a la idea de ser colocada dentro de un tubo, oscuro y sombrío, y ser soplada a su destino. A medida que el siglo XIX avanzaba, las ciudades del mundo crecían rápidamente. Los trenes de vapor, con su hollín y humo, empezaron a convertirse en un problema, que se agravaba en el caso de los ferrocarriles subterráneos, en los que la ventilación era la mayor de las preocupaciones. Londres inauguró su primer metro en 1863. Locomotoras de vapor quemaban fuel y condensaban su vapor en unos depósitos especiales. Sin embargo, la mayoría del humo escapaba y eran los pasajeros los que se encargaban de consumirlos. Londres contaba con la ventaja que sus túneles eran en su mayoría cortos, separados unos de otros por tramos de aperturas a cielo abierto que permitían a las máquinas expulsar el vapor. Pero en Nueva York no era así, por lo que el sistema no hubiera resultado factible. En la década de 1860, Londres había probado, también, una nueva invención que facilitaba el reparto rápido de pequeños paquetes y correo, el correo neumático. Se trataba de un pequeño túnel, de poco más de 500 metros, y unos 90 centímetros de alto, a través del cual se bombeaban unos carros con forma de pistón de uno al otro lado en tan solo 65 segundos. Un segundo túnel, de 145 centímetros de alto y 3 kilómetros de largo, se inauguraría en 1866. El duque de Buckingham, uno de los promotores, lo probó en persona, metiéndose en una de las cápsulas y dejándose soplar a su destino en apenas 5 minutos. Beach se enteró del experimento a través de sus contactos y se convenció que era la solución. Lo único que se necesitaba era hacerlo todo más grande, y los problemas de transporte de Nueva York desaparecerían. En 1867 demostró su concepto en una feria en Nueva York. Un tubo de madera de 1,80 metros de diámetro y 30 de longitud, suspendido del techo, contenía un vagón con capacidad para 10 asientos, que era disparado y recorría la distancia entre la calle 14 y 15, en solo unos instantes. El motor era un ventilador que giraba a 200 revoluciones por minuto. La prueba fue todo un éxito, varios miles de personas lo probaron. Fruto del entusiasmo, algunos periodistas escribieron que no existía problema que impidiera mover el vagón a 100 millas por hora. A finales de 1867 la revista Scientific American anunciaba que era más que probable que en breve se empezara a construir un ferrocarril neumático de una longitud considerable para el transporte regular cerca de Nueva York. La constructora, según la revista, sería la Pneumatic Dispatch Company de Nueva Jersey, de la cual Beach había sido nombrado presidente hacía poco. Muy probablemente, cuando Beach decía cerca de Nueva York se refería a Nueva York. Sin embargo, mientras los inversores hacían cola para participar en el proyecto, los permisos necesarios no llegaban. El jefe Tuir, que tenía una gran influencia sobre los poderes públicos y controlaba al gobernador, tenía sus propias ideas. Un ferrocarril elevado que se movería a lo largo de un gigantesco viaducto que dividiría Manhattan. Como él era el primero que tenía pensado invertir en él, no quería animar a la competencia. El científico e inventor Alfred L. Beach, propietario también de la revista Scientific American, agobiado por la congestión de tráfico que sufría Broadway, tuvo la idea de construir bajo la ciudad de Nueva York un ferrocarril subterráneo con un sistema de impulsión parecido al de los pequeños tubos que utilizaban antiguamente en las oficinas para mandarse notificaciones. A través del túnel, un ventilador gigante daría impulso y atraería hacia sí un vagón de metro que haría el trayecto de ida y vuelta. El problema fue que debido a la corrupción existente en el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, especialmente en el departamento de obras públicas llevado por William Tuir, no le concedieron los permisos para construir el metro. Los miembros del Partido Demócrata, en ese momento en el poder, tenían intereses en el transporte urbano y pretendían construir ellos mismos una red de ferrocarril suburbano.
Alfred Ely Beach consideró arbitraria la resolución y decidió, junto a unos amigos, proceder a construir el metro en secreto. Se empezó la obra y los escombros retirados eran almacenados en sótanos de edificios cercanos. Sin embargo, cuando estaba prácticamente acabado, se filtró a la prensa la existencia del metro. Finalizaron rápidamente y funcionó por primera vez el 1 de marzo de 1870, así que realmente nadie estaba allí durante esos 2 años de construcción en secreto para ver qué se hizo. Muy convenientemente no había testigos para construir lo que quisieran bajo Nueva York. Algún tipo de ciudad oculta que se comunicara con esas ciudades reptilianas que se sabe que hay desde hace milenios. Y todo sin testigos, el metro de Nueva York se construyó durante los 2 primeros años sin nadie que pudiera ver lo que allí se hacía, sin prensa, sin políticos, con obreros a los que nadie pudiera preguntar, y encima quedando el señor Alfred Ely Beach como un héroe que lo hizo todo por su amada ciudad Nueva York. Se filtró a la prensa la existencia del metro. Finalizaron rápidamente y funcionó por primera vez el 1 de marzo de 1870. El viaje costaba 25 centavos y se viajaba entre Warren Street y Murray Street. Tuvo un enorme éxito y en su primer año viajaron en él más de 400.000 pasajeros. Además, para que la gente viajara a gusto, decoraron el vagón con mucho lujo, lo mismo que las estaciones. En la de Warren Street había incluso un piano de cola y varias obras de arte. El recorrido era de unos 300 metros. Tweed, indignado, no concedió los permisos para prolongar la línea y, aunque años más tarde fue encarcelado, para cuando Beach consiguió las autorizaciones, los inversores habían abandonado el proyecto debido a una crisis económica. El Beach Pneumatic Transit cerró en 1873, el túnel fue utilizado como galería de tiro y en 1900 quedó muy dañado por el incendio del edificio de encima. Las últimas noticias del metro de Beach aparecieron en 1912 cuando unos obreros que construían nuevas líneas de metro encontraron los restos del lujoso vagón de madera y del túnel. ¿Dónde está el túnel del metro secreto de Nueva York en la actualidad? Se supone que al construir nuevas estaciones en el centro, ¿fue completamente destruido o no? Yo Supercrack Estrella creo que no. Beach alquiló un almacén en la esquina de Broadway y la calle Warren, enfrente del ayuntamiento, y comenzó a agrandar su sótano. Entonces, a escondidas, empezó a perforar un túnel de 40 metros de diámetro, lo suficientemente profundo para pasar por debajo de las tuberías y cloacas de Nueva York. Para excavarlo utilizó un novedoso método, que él mismo había inventado, llamado Beach Shield, escudo Beach, que trituraba la tierra en segmentos de unos 40 centímetros mediante el uso de una especie de piquetas conectadas a una bomba hidráulica. Para cambiar la dirección, simplemente necesitaba ajustar la bomba, así lo hizo y el túnel tomó dirección este por debajo de la calle Warren para acabar en la calle Murray. Todo el trabajo se hacía sin que la multitud que cada día llenaba estas calles se enterara, se aprovechaba la obscuridad de la noche para sacar la tierra en sacos. Y nadie se daba cuenta, ahora entiendo lo del 11 de septiembre. El proyecto costó $350.000, una fortuna si tenemos en cuenta que esto fue en 1868, de los que Beach aportó $70.000 de su propio bolsillo, y se tardó un año en completar. Sería en febrero de 1870 cuando se dio a conocer. Los visitantes bajaban desde el almacén alquilado y encontraban una sala de espera, de 40 metros de largo, elegantemente decorada y que además contaba con una fuente en la nadaban pececitos de colores, cuadros en las paredes, falsas ventanas y un gran piano. En una sala lateral se encontraba el gran Aeolor, llamado así por el dios del viento griego, Eolo. Se trataba de una bomba neumática de 100 caballos de vapor de potencia y de casi 6,5 metros de altura. 2 aspas metálicas engranadas la una con la otra mediante ruedas dentadas permitían mover 9.000 metros cúbicos por minuto, casi sin hacer ruido. El gran Aeolor era el encargado de propulsar su vagón de metro y también una cápsula dedicada al transporte de cartas a casi 100 kilómetros por hora, así cumplía los términos del permiso que se le había concedido. Los pasajeros tenían que descender un poco más para llegar al andén y contemplar la entrada del túnel, que estaba blanqueado y flanqueado por 2 estatuas gemelas de Mercurio, simbolizando la velocidad del viento. Sobre la entrada se podía leer Pneumatic, 1870, Transit, más allá guardaba el vagón tubular, que estaba equipado con cómodos asientos y lámparas de oxígeno. Cuando los pasajeros tomaban asiento y la puerta se cerraba, una ráfaga de aire empujaba el vagón hacia el interior del túnel y lo aceleraba hasta llegar a la calle Murray, según un testigo, como hace el viento con un barco de vela.
Cuando el vagón se aproximaba al otro extremo, sus ruedas tocaban un cable telegráfico que hacía sonar una campana en la sala del gran aeolor. El ingeniero movía las válvulas para pasar del modo propulsor a estirador, de esta manera el vagón reducía su velocidad y se detenía suavemente. A los pocos instantes, la cápsula era absorbida de vuelta a su punto de origen. La propulsión neumática puede resultar sorprendente incluso hoy en día, sin embargo, en 1870 era igual de sorprendente el propio túnel, cosa que hoy puede costar de entender. Por ello, Beach, consciente que el túnel era un aspecto clave en su estrategia, dedicaba gran parte de su tiempo a convencer a la gente de que el túnel era sólido y que no suponía ningún riesgo para los edificios que había en la superficie. Los primeros en probar la línea fueron las autoridades públicas de la ciudad, más tarde se abriría al público en general. La nueva atracción se convirtió en un éxito inmediato, las 2 primeras semanas se recaudaron $2.805, y en su primer año de funcionamiento fueron 400.000 viajeros los que pagaron los 25 centavos que costaba viaje. La recaudación iba para un hogar para huérfanos de marineros y soldados. Beach, viendo la aceptación, creyó que había triunfado. Y no era el único, el New York Herald afirmó que tan pronto como los permisos públicos sean concedidos, el túnel se alargará hasta la calle Cedar, y de allí al resto de partes de la ciudad. Es imposible concebir un mejor modo de transporte. La calle Cedar está en la zona de Central Park. Bajo Central Park se dice en foros internos muy secretos hay un mini CERN. Por aquí están estos túneles secretos que se construyeron en 1870. Cuando se planea un viaje, se hace con la precaución necesaria para no olvidar ningún sitio importante que visitar. En el caso de Nueva York, en esa lista de imprescindibles no puede faltar el ascenso del Empire State Building, no apto para aquellos que sufran vértigo, un rato de compras en la Quinta Avenida, si el bolsillo te lo permite, y un recorrido por uno de los espacios verdes más famosos del mundo, Central Park. La ciudad de los rascacielos acoge en su núcleo un parque 2 veces más grande que Mónaco y 8 más que el Vaticano. Con estas proporciones, de 4 kilómetros de largo y cerca de 800 metros de ancho, no es de extrañar que en su interior se escondan misterios aún sin resolver. El espacio en cuestión fue construido durante el siglo XIX y finalmente abrió sus puertas a los neoyorquinos a principios de la década de los 60 de dicho siglo. Los diseñadores de este parque escenario de tantas y tantas películas fueron Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux, quienes más tarde también se hicieron cargo del diseño del Brooklyn's Prospect Park, en la misma ciudad. Como es lógico, la construcción de una enorme zona verde en una de las capitales más dinámicas del mundo no es tarea fácil. Los arquitectos pretendían que el parque tuviera un aspecto natural, como si cada árbol, cascada y roca hubiera estado allí desde siempre, sin tener que recurrir a la mano del hombre. La Rambla Ramblée en inglés, es uno de los espacios más grandes de Central Park. De hecho, cuenta con 30 hectáreas de árboles, senderos y jardines para alejar a los habitantes del ajetreo de la ciudad y sumergirles en la calma de la naturaleza. De hecho, Olmsted consideraba esta zona como un auténtico jardín salvaje y se esforzó con ahínco para que así pareciera a la vista de todos. Paradojas de la vida, cuando ambos arquitectos se encontraban excavando la zona para comenzar con el desarrollo del parque, se toparon con un elemento completamente natural que no estaba dentro de sus planes. La sorpresa fue descubrir una pequeña cueva, aparentemente tallada por seres humanos en el norte del lago. Las teorías no se hicieron esperar y muchos aún especulan que la cueva fue esculpida por los nativos americanos como refugio, aunque no hay pruebas suficientes para consolidar esta hipótesis. Otras fuentes, menos fantasiosas, se refieren a ella como una simple cueva, sin darle la más mínima importancia. Sea como fuese, una vez conscientes del hallazgo, la misión consistía en mimetizar la cueva con el paisaje que, minuciosamente, habían diseñado estos dos arquitectos con sus mejores intenciones. La solución fue rodear la estancia de grandes rocas para que el conjunto pareciese una formación natural. También se molestaron en colocar una escalera con piedras planas que diera acceso a la habitación oculta. Además, el lago, artificial, por supuesto, se alteró para que los navegantes más aventureros pudiesen visitar este misterioso descubrimiento. Aunque en la actualidad la cueva permanece completamente tapada, ya aprendieron la lección, todavía queda algún intrépido que puede visitar los escalones que dirigen al lugar maldito. Si alguien planea en el futuro visitar Nueva York, que tome nota. Están ubicados en el lado este del Arco de Piedra de la Rambla. Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo, está asentada sobre la isla de Manhattan.
Curiosamente, bajo su superficie se extiende una red de túneles que muy pocos conocen. La isla de Manhattan tiene 21,5 kilómetros de largo. Manhattan está conectada por puentes y túneles a Nueva Jersey en el oeste y a 3 distritos de Nueva York: el Bronx en el noreste y Queens y Brooklyn en Long Island al este y al sur. Su única conexión directa con Staten Island es un ferry, en el extremo sur. Ante la llegada de los primeros colonos a la costa este de América del Norte, algunos de los ancianos de la tribu Lenape o Lenape, que significa el pueblo o bien conocidos como los Lenapes Lenni, la gente de verdad, afirmaban que eran los primeros habitantes desde hacía cientos de años. Los Lenape eran una parte del grupo algonquino que habitaba toda la costa este de Norteamérica. Los Lenapes llamaban a la isla Manhattan, lugar rodeado por mareas vivas y burbujeantes aguas, eran considerados los abuelos de todos los demás pueblos de origen algonquino. Contaban que algunas tribus, literalmente, se trasladaron al subsuelo como consecuencia de la llegada de los holandeses y la posterior compra de la isla a los indígenas algonquinos en 1626 para convertirse en Nueva Ámsterdam. En 1664 los británicos expulsan a los holandeses de la colonia y rebautizan a la ciudad con el nombre de Nueva York. La llegada de los anglosajones trajo consecuencias catastróficas para los Lenapes, ya que la población de castores y nutrias desapareció de la zona en muy poco tiempo y la población Lenape se redujo a consecuencia de muertes causadas por nuevas enfermedades infecciosas traídas por los blancos, por conflictos subsecuentes con los europeos, que les quitaban las tierras y no podían sembrar maíz, y por sus enemigos tradicionales, los iroqueses. Desde esos tiempos hasta hoy existen rumores en el sentido de que existen regiones cavernosas por debajo de Manhattan. Además, están las denuncias del espiritualista estadounidense Morris Doreal, 1902-1963, fundador en 1930 de la ocultista Hermandad del Templo Blanco. Doreal declaró que la iglesia de San Juan, el Divino de Nueva York, que es la catedral anglicana más grande del mundo, fue construida a partir de 1892 sobre antiguos túneles que conducen a una ciudad en forma de cúpula abandonada. Alfred Ely Beach hizo el primer túnel de los tiempos modernos. En la década del 1870, Nueva York necesitaba una mejora radical de su sistema de transporte. Alfred Ely Beach, un inventor local, creía tener la solución: un ferrocarril subterráneo propulsado por aire a presión. Ante la imposibilidad para obtener los permisos oficiales, decidió intentarlo por su cuenta. En secreto, comenzó la perforación de un túnel bajo una de las calles más animadas de la ciudad, convencido de que cuando la gente viera su obra, todos le apoyarían. La verdad de todo esto fue unir todos túneles sin testigos. Para Alfred Ely Beach, la mejor manera para mover gente de un lugar a otro bajo tierra era ponerlos en cápsulas y dispararlos a través de tubos propulsados por el aire a presión generado por bombas enormes. Era el año 1870 y en Nueva York muchos veían claramente que la única solución a los problemas de movilidad de la ciudad era un tren subterráneo. Las diferentes propuestas se empezaban a presentar en público. Sin embargo, Beach insistía que la suya era la mejor. Un tubo, un vagón y un ventilador, repetía. Poco más se necesita. Se puede prescindir de la pesada locomotora, y el ligero fluido aéreo que respiramos sustituye al motor. Según la leyenda, cuanto más se desciende en los túneles que horadan la ciudad, y que llegan en ocasión a decenas de metros de profundidad, más salvajes y peligrosos son los habitantes que allí se encuentran. De todas formas, aunque la existencia de comunidades organizadas es una mera leyenda urbana, sí que es cierto que una cantidad significativa de los vagabundos de Nueva York han establecido su vivienda en los túneles subterráneos de la ciudad. Protegidos de las inclemencias climáticas y de la violencia del exterior, existe toda una raza de hombres topo que han hecho de este mundo subterráneo su medio de vida. Sobre este tema existe un documental rodado en el año 2002, In Search of the Mole People. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.